Bueno, si seguimos los pasos que ya nos marca la Agenda 2030, todo va encaminado, todos los proyectos además que vienen subvencionados por la Unión Europea van encaminados a la sostenibilidad, al medio ambiente. Se está facilitando, promoviendo la compra del vehículo híbrido o eléctrico. Entonces, la cosa está en, bueno, pues si se está fomentando todo esto, ¿por qué todavía actualmente no es la primera opción un vehículo eléctrico para los ciudadanos? Muchos ponen sobre la mesa, bueno, pues la problemática que puede tener estos vehículos en cuanto a autonomía, también en cuanto a la falta de puntos de carga eléctrica para estos vehículos, digamos, todo el dispositivo, toda la logística que requiere pues tener un vehículo de estas características. Pero lo que sí es cierto, y lo comentábamos hace unos días con el responsable de automoción aquí en la provincia de Cádiz, es que el vehículo eléctrico es el vehículo del presente y del futuro. Bueno, pues para hablarnos de todo esto vamos a saludar a esta hora de la mañana a Javier Martínez, que es el director de movilidad sostenible de EDP España. Ellos son especialistas en sostenibilidad y en cuanto a innovación, y para ello han elaborado todo un dispositivo integral para dar servicio a este tipo de vehículos y facilitar así también a los consumidores, a los usuarios, el hecho de poder optar por un vehículo eléctrico. Así que saludamos a Javier Martínez. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, desde EDP ustedes han detectado quizás un vacío, una problemática que pueda haber en nuestro día a día, en nuestro mercado, a la hora de facilitar que los usuarios pues optemos por un vehículo eléctrico, como así ya apuntan, indican todas las políticas nacionales e internacionales. Pues sí, efectivamente, lo que nosotros vemos es que cuando una persona, cuando un cliente decide dar el paso para cambiar su vehículo y estima que el coche eléctrico podría ser una alternativa, aparecen muchas dudas. No porque sea usar un coche eléctrico algo especialmente complicado, pero sí que es bastante diferente a lo que hasta ahora puede ser el paradigma de moverse en un vehículo de combustión, ¿no? Es decir, lo que vemos es que hay que ponerle fácil a las personas todas aquellas problemas que puedan tener de acceso al vehículo eléctrico, es decir, por ejemplo, facilitar la instalación de un cargador en el garaje en el que ese coche aparque, o que cuando el cliente vaya lejos de ese cargador tenga capacidad de cargarlo en puntos de carga pública. Entonces, nosotros lo que intentamos es esto, es decir, es dotar al cliente de una sola cuota mensual en la que lo tenga todo, y de esa manera se tenga que preocupar solamente por conducir, ¿no? Porque, como te decía, aquí lo verdaderamente diferencial del coche eléctrico es que cambia mucho su uso, cambia mucho la forma de hacerlo. No necesariamente a peor, de hecho en muchas ocasiones es a mejor, pero sí hay que, digamos, aprender a hacerlo, ¿eh? Y porque además se utilizaría o se enfocaría el automóvil como un uso en zona urbana para nuestro día a día y no quizás para trayectos más largos. Bueno, esto está cambiando cada vez más. Es verdad que el vehículo eléctrico, que ya lleva mucho tiempo en concesionarios y con posibilidad de comprarse, por la autonomía que tiene, los primeros y la gran mayoría de los modelos, la gente los acerca al uso de, digamos, no sé si de segundo coche, pero sí de alrededor de la casa, ¿no? Porque en los 200 kilómetros de autonomía, pues sabemos que tenemos más del 90%, bueno, de hecho mucho menos de 90, hasta en 50 kilómetros alrededor de nuestra casa tenemos la grandísima mayoría, en torno al 90% de nuestro movimiento. Pero también es cierto que en estos últimos años, sobre todo en este último año y desde luego en los que viene, empiezan a aparecer vehículos que son competitivos en precio, pero que tienen autonomías de 400 y de 500 kilómetros, por un lado, y también los operadores estamos creando redes de carga rápida en carretera que hacen posible que empecemos a pensar que un coche eléctrico sea, digamos, el primer coche de una casa, que es, yo creo que el gran acelerador del despliegue en el futuro. ¿Cómo se adaptaría esos cargadores al hogar, por ejemplo? Bueno, pues una persona que viva en una casa, un adosado, un chalet, un pareado, que pueda instalar ese punto de carga en su casa, y si vive en un bloque de vecinos, ¿dónde se ubicaría?
Bueno, pues es muy buena pregunta porque esto es algo que está bastante resuelto, pero que mucha gente no conoce, ¿no? En España lo que hay una normativa que ampara a los clientes para que puedan poner un punto de recarga en el lugar donde aparcan su coche, dependiendo la energía de ese coche, de ese punto de recarga, del suministro de la casa. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir con esto que en el caso de un chalet, de una casa individual, que sería el caso más sencillo, nosotros lo que haríamos sería instalar un punto de recarga en el que nosotros lo que cogemos es la energía del suministro de la casa, de manera que en la factura de la luz, por así decirlo, tenemos la energía de la casa y también la energía del coche. En nuestro caso, además, como te decía, este punto de recarga lo incluimos en una cuota mensual, de manera que no hay que hacer un desembolso importante, y también la energía que se consume en una tarifa plana, ¿no? Como te decía, este es un caso sencillo porque digamos, el contador de la energía está en la propia casa, ¿no? Cuando es un bloque de viviendas, esto también está solucionado, aunque es, digamos, un poco diferente. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que vamos al cuarto de contadores, donde está normalmente en el portal o en el garaje, donde están todos los suministros de la casa, y también llevamos el suministro eléctrico desde el de tu casa. ¿Cómo hacemos esto? Claro, como te puedes imaginar, es diferente la distancia o el coche que está aparcado al lado del contador que el coche que está aparcado más lejos, ¿no? Claro. Nosotros en nuestra página web tenemos un configurador y entonces el cliente nos puede decir, hay un croquis en el que se ve cuánto de lejos está ese coche y automáticamente se calcula un precio que nosotros damos por cerrado. Es decir, que nosotros automáticamente cuando nos da este dato le damos un precio fijo en la instalación. De manera que, recapitulando, es muy sencillo porque lo que hacemos es que llevamos un punto de recarga dependiendo del suministro doméstico, lo ponemos más fácil porque además lo ponemos en una cuota mensual, y para terminar, en el caso de EDP, además instalamos un cargador que tiene un beneficio muy importante, y es que la potencia eléctrica que le da al coche es la que le sobra de la vivienda, de manera que no hay que incrementar el término de potencia. Para los oyentes que no conozcan esta parte, porque quizá el recibo de la luz es algo un poco más complicado. Más complicado, ¿no? Sí. Hay una parte fija en la factura que es la potencia disponible que tenemos contratada, ¿no? Es decir, esto de toda la energía, toda la potencia en un momento pico es la que nosotros podemos tener contratada. ¿Qué ocurre? Cuando ponemos un coche eléctrico, la demanda de potencia, la demanda de electricidad es mucho mayor porque el coche lógicamente lo demanda y lo pide. Pero nuestro sistema lo que hace es que discrimina lo que va a consumir el coche y solamente recibe lo que la casa no demanda. ¿Cuándo nosotros le sugerimos al cliente que puede hacer esto? Por la noche, cuando todos los electrodomésticos, cuando la mayoría de la energía está desconectada porque estamos durmiendo, y toda esa potencia, manteniendo el precio original, la podemos llevar al coche. De manera que al final lo que hacemos es ahorrar. Y Javier, hablando de ahorro, podemos pensar, joder, como ha subido la factura de la luz, me va a costar muchísimo más tener un coche eléctrico que no uno de combustible, ¿o no? ¿O es mucho más barato? Bueno, no, la subida de la luz es algo que ha sido coyuntural en un momento determinado y además para determinadas tarifas, no para las tarifas del mercado libre donde nosotros hemos mantenido la factura, ¿no? Pero déjame darte un dato porque creo que es muy esclarecedor. Nosotros lo que pensamos es que el vehículo eléctrico tiene mucho sentido que recargue en aquellos momentos en los que la demanda del sistema es muy baja, que es normalmente lo que llamamos la hora valle y las horas valle por la noche. De manera que tenemos una tarifa en la que si instalamos un punto de recarga en casa del cliente le podemos ofrecer energía a un precio muy competitivo. Cuando digo muy competitivo, por darte una cifra, es que con un coche eléctrico con un consumo normal podríamos recorrer hasta 100 kilómetros con un coste de 50 céntimos de euro. De manera que, pues puedes hacer la cuenta, es algo muchísimo más competitivo que el combustible. Sí, y nos dejaría una factura mensual de electricidad que crecería muy poco para podernos incluir toda nuestra movilidad aquí dentro. Javier, ya para finalizar, desde EDP también, y también desde en las políticas que van encaminadas a la sostenibilidad, cada vez veremos y será más, estará mucho más normalizado ver en el paisaje de las ciudades, en las carreteras, esos puntos de carga eléctrico. Y también le quería preguntar cómo está España en comparación con otros países europeos a la hora de ir introduciendo este vehículo eléctrico. Bueno, es muy buena pregunta. Lo primero, como te hablaba antes, digo, por puntualizar una cosa importante, porque creemos que es muy importante, tenemos que entender el coche eléctrico como una tecnología diferente. Es como cuando hablábamos del teléfono móvil, imaginaos, el de las teclas, que solo llamaba a el smartphone, ¿no? Que hace cosas diferentes y que lleva un tipo de uso diferente.
Lo quiero decir y me parece importante porque pensemos en que los usuarios de coche eléctrico que tienen un cargador en su casa salen siempre con el coche totalmente cargado, porque todos los días cargan ese poquito que han descargado durante su movimiento. De manera que sus necesidades, entre comillas, para echar gasolina, lo que en este caso sería para recargar, son muy bajas. Solamente ocurren cuando están muy lejos, a más de 200 kilómetros de su casa, ¿no? Y esto pues es la menor de las veces. Incluso en nuestro caso ofrecemos que en la propia tarifa podamos poner un coche de sustitución o un traslado en grúa si hace falta, porque por lo que sea no tengo puntos de recarga, ¿no? Entonces, la primera puntualización es, oye, necesito tantos puntos de recarga en la calle, quizá no tanto cuando cargo en mi casa para la mayoría de las veces. Pero en cualquier caso, respondiéndote, les puedo decir que sí, empezaremos a ver el punto de recarga como algo muy cotidiano en la geografía española, sobre todo en ciudades y también en las carreteras. Es verdad que España lleva un poco de retraso en la instalación de estos puntos de recarga, pero también te tengo que decir que nosotros, EDP, y yo creo que también otros operadores, tenemos unos planes de despliegue y estamos haciendo trabajos muy profundos para hacer una instalación que al final lo que lleve es a que haya muchísimos más puntos de recarga que, por ejemplo, por poner un ejemplo conocido, gasolineras. De manera que cuando vayas a comprar, cuando vayas al gimnasio, cuando vayas de viaje, cuando estés en un hotel, cuando estés prácticamente en cualquier sitio, nosotros siempre decimos coche parado, coche cargando, ¿no? Este sería un poco el paradigma de lo que será el coche eléctrico en el futuro. Pues Javier Martínez, director de Movilidad Sostenible de EDP España, muchísimas gracias por habernos atendido, por acercarnos este mundo del coche eléctrico, toda la logística que requiere, sobre todo porque nos tenemos que ir familiarizándonos y también adaptándonos a este nuevo tipo de vehículo y de sistema. Muchas gracias y que pase un buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues así queremos un poco ir, no educando, pero sí acercando la información relacionada con el tema del coche eléctrico, porque ha venido para quedarse, es el coche del futuro bueno, y del presente, y sobre todo porque, tal y como nos contaban responsables del sector de la automoción en la provincia de Cádiz, todas las bonificaciones y las ayudas van encaminadas a que si alguien se tiene que comprar un vehículo ahora, ese vehículo tenga que ser eléctrico o híbrido. Bueno, nosotros continuamos con más asuntos porque tenemos aquí esperando desde hace ya un rato a María Llebrez. Ella es responsable de comunicación de Autismo Cádiz, a la que saludo a continuación. María, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, estamos aquí todos metidos en este mundo del coche eléctrico y de la automoción, y nosotros, bueno, pues lo decíamos al principio del programa, vamos a abordar contigo cuáles son los programas y los proyectos y cómo se ha planteado el calendario Autismo Cádiz para este año 2021, que estáis muy enfocados en el tema de la integración laboral y también de la participación, ¿no?, con personas con TEA. Mira, te escuchaba hablar ahora con el compañero que estabas hablando de temas de sostenibilidad ambiental, ¿no? Y se me venía a la mente una cosa que estamos trabajando ahora mismo en Autismo Cádiz, y un poco te lo transmito para que, bueno, hacer al público o a quien nos escuche, ¿no?, la idea de que está todo realmente conectado. Es decir, la sostenibilidad no es una cosa solo de los vehículos, igual que ¿qué te digo yo? La igualdad de derechos no es una cosa solo de organizaciones, ¿no? Entonces, precisamente una asociación como Autismo Cádiz trabaja o quiere trabajar en conseguir que todos estos derechos, ¿no?, que estamos hablando, ¿no?, se trabajen desde la asociación para la sociedad, ¿no? Me explico. No sé si conocéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de ellos precisamente la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y Autismo Cádiz, una de las cosas que quiere trabajar este año es el refuerzo de la consecución de estos derechos, ¿no? Tú dirás, ¿este rollo por qué? Pues porque debemos pensar que estamos en un mundo global, ¿no? O sea, sí, realmente que haya la sostenibilidad ambiental con los vehículos es una parte más de un todo, ¿no? Y que las asociaciones se preocupen solo de su pequeña parcela del mundo no tiene sentido, ¿no? O sea, tenemos que mirar más allá la sostenibilidad. Y aportar al conjunto de la sociedad en cada uno de los factores. Sí, sí, y entonces, quiero decirte, Autismo Cádiz podría ser muy buena trabajando con las personas con autismo, pero imagínate si no trabajara la igualdad de género, ¿no? O imagínate si no trabajara la sostenibilidad ambiental, ¿no? Con esto termino porque es que me ha venido la reflexión a raíz de escucharte, ¿no? Y lo que me decías ahora sí, de los proyectos de inserción laboral y de participación. Bueno,
La inserción laboral es uno de los grandes pilares que tiene Autismo Cádiz, en el marco igualmente de la igualdad de derechos, ¿no? Consideramos que todas las personas tienen los mismos derechos. Entonces, las personas con autismo tienen el derecho a trabajar en las mismas condiciones que trabajamos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, este programa que efectivamente comentas de inserción laboral, lo que viene es a formar a personas con autismo para prepararlas para el entorno laboral. Esto es una formación previa y después también un acompañamiento posterior. Existe en la asociación nuestra una serie de profesionales que acompañan a la inserción. Esto es decir, la persona con autismo es contratada por la empresa y hay un profesional con autismo que acompaña a esa persona en el proceso de inclusión dentro de su entorno laboral, ¿no? De cómo tiene que hacer las cosas, de quiénes son sus compañeros. Y un poco es como la herramienta que les faltaría a esa persona con autismo para terminar de encajar, ¿no? Bueno, pues, o sea, que no sería una contratación pura y dura y es la empresa la que también le va a realizar o a acompañar en ese camino, en ese trayecto, en ese impasse, sino que va a haber también otra persona con autismo que va a tutelar, ¿no? Digamos, a esa persona que sea contratada. Siempre el tiempo que sea necesario, porque la idea siempre es retirar el apoyo. La idea no es hacer a las personas con autismo y a la empresa codependientes de un tercero, ¿no? La idea es que sean perfectamente autónomos. Es como un proceso de engranaje. En el momento que eso empieza a funcionar, la profesional se retira, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que trabaja Autismo Cádiz, pero igual que eso trabaja programas de inserción educativa, ¿no? La inclusión educativa es otro de nuestros grandes bastiones. El hecho de que igualmente los alumnos con autismo estén perfectamente integrados. Integrados es una palabra, incluidos me gusta más. Vale. Incluidos dentro del entorno educativo. Esto no quiere decir que no necesiten apoyos, quizás necesitan apoyos, pues que esos apoyos se brinden dentro de la escuela ordinaria. Lo que defiende la asociación nuestra respecto a la educación es la inclusión dentro de los centros ordinarios. Creemos que todos tenemos que estar en los mismos entornos, porque si no, no nos acostumbramos a vernos los unos a los otros, ¿no? Si tú metes a personas socialmente consideradas diferentes en un espacio aparte, al final las estás invisibilizando, ¿no? Y la idea es que la inclusión no sea solo cosa de las personas con autismo, las personas con síndrome de Down, de su familia. La inclusión es cosa de la sociedad, ¿no? Si la sociedad no los puede ver, pues no puede incluirlas, ¿no? Hay mucho trabajo por delante para hacer, porque las administraciones o el sistema educativo no está preparado ahora mismo para eso, ¿o sí? Bueno, es un trabajo que sería, bueno, la voluntad de las administraciones sería hacerlo, ¿no? Quiero decirte, hay un trabajo de concienciación con las administraciones, hay un trabajo muy lento que se está haciendo porque estas administraciones vean esta opción como la opción más válida. Realmente no está demostrado ni que sea más caro ni que sea más barato, simplemente, y además entendemos que no es eso lo que tenemos que mirar, ¿no? Lo que tenemos que mirar es lo mejor para la sociedad. El coste económico no tiene que no debería ser un factor, ¿no? Que lo es por desgracia, pero no debería ser, si ¿no? se facilita una inclusión o no. Entonces, sí, efectivamente, lo que tú dices, las administraciones no están preparadas. Bueno, cada vez están más preparadas. Quiero pensar en positivo. Lo que pasa es que es verdad que desde las asociaciones debemos tener una función un poco divulgadora, sensibilizante, ¿no? O no sé cómo decirlo, para que las políticas públicas cambien en el sentido de ser inclusivas, ¿no? En este programa de inclusión, de inserción laboral, ¿cuándo se pone en marcha? Porque además tenéis el respaldo también de la Fundación 11. ¿Cuántas personas van a participar en él? Y bueno, y sobre todo la red también de empresas con las que trabajáis de cara a la inclusión de estas personas en su plantilla. Mira, tú lo que hablas de Fundación 11, es verdad que las asociaciones, como bien sabéis, su nutrición económica, ¿no? Viene de muchos frentes, ¿no? Uno de los frentes es el frente privado, que es esto que estás hablando de la Fundación 11, ¿no? Esto es un programa que comienza ahora, ya ha empezado, ¿no? Y ahora mismo está, ya creo que en estos días entramos en la fase de entrevistas a los candidatos para que entren en el programa, y dura hasta final de junio, creo recordar, ¿no? ¿Qué sucede? Que este programa es una parte más del trabajo que hace el Servicio de Orientación y Empleo. Esto no es lo único que hace y no es el único camino que se lleva recorrido. Cuando tú me hablas ahora de las empresas,
ya hay mucho trabajo hecho con muchas empresas contactadas, ya hay mucho trabajo hecho con muchas servicios de orientación de empleo de la Junta de Andalucía. Es decir, que esto no es que ahora de repente entre este programa y nos pongamos en esto. Esto es lo que llevamos haciendo muchos años. Simplemente que ahora tenemos un respaldo económico que nos permite avanzar un poquito más. Pero esto es está, digamos, en el sentir de la asociación. No es algo que porque nos lo financian lo hacemos, sino que lo hacemos y cuando nos lo financian nos alegramos porque podemos avanzar. De acuerdo. Entonces, bueno, un poco esta es la idea. Bueno, y los resultados están siendo positivos de experiencias por parte de otras personas que hayan participado en este programa y que, bueno, pues el resultado para ellos como individuos, el dignificar su trabajo, su propia autonomía y también pues por parte de la empresa. Pero la sensación, además, de, bueno, ¿cómo me siento yo que he estado en época desempleada y épocas trabajando? Cuando tú consigues un trabajo, ¿cómo te sientes? Un trabajo que te gusta, un trabajo digno, pues te sientes bien, ¿no? Pues esta es la misma sensación que tiene una persona con TEA, la misma. O sea, no me puedo poner yo en la cabeza de una persona con autismo porque no lo tengo, pero sí puedo pensar que las sensaciones deben ser parecidas o iguales, claro. Tengo un trabajo que me gusta, un trabajo en el que aporto, un trabajo en el que sumo, en el que colaboro, en el que convivo, en el que formo parte de la sociedad, ¿no? Es que formar parte de la sociedad son muchas cosas, es todo, no es solo trabajar, no es solo ir al centro educativo. Bueno, también en Autismo Cádiz también hay un programa de ocio, por ejemplo, ¿no? Es que todo lo que hace un ser humano es parte de la vida. Entonces, claro, desde trabajar al colegio, el ocio, o participar, otra de las patas que traías ahí. Sí, el de la participación, ¿no? Tanto de las personas con TEA como de sus familias. Efectivamente. Las asociaciones las integran, las crean las familias, ¿no? Y en Autismo Cádiz se ha querido dar un paso más allá, ¿no? No solo son las familias las que deben participar en los procesos de decisión de la organización, en los procesos de crecimiento. ¿Hacia dónde va Autismo Cádiz? Pues Autismo Cádiz va hacia donde dicen las familias, pero no, la reflexión que se ha hecho en la asociación y se está aplicando es que también la asociación va hacia donde dicen las personas con autismo. No podemos hablar por ellos, es una cosa que también tenemos esta costumbre que la hacemos por paternalismo muchas veces, ¿no? Y es un error, ¿no? Realmente las personas con autismo pueden decidir y pueden decir hacia dónde va. En Autismo Cádiz existe un grupo de autogestores, por ejemplo, que participan de sus propias decisiones y reivindican sus derechos en los foros que hay que reivindicarlos, ¿no? Lo ideal sería que yo no estuviera aquí, lo ideal sería que estuviera aquí una persona con autismo, ¿no? Y hacia eso queremos caminar. De hecho, nuestra junta directiva este año, uno de los miembros, un vicepresidente, es una persona con autismo. Es que eso es, o sea, no podemos pedirle a la sociedad que sea inclusiva si la asociación nuestra no lo es, ¿no? Entonces, este programa de participación del que también estábamos hablando va hacia ese camino, hacia dotar de herramientas no solo a los profesionales y no solo a las familias, sino también a las personas con autismo. Démosle el altavoz a ellos, acompañémosles en sus reivindicaciones, ¿no? ¿Qué papel juegan las familias en ese sentido? También hay que trabajar mucho con ellas, están abiertas a estos programas de participación, ¿tienen miedo? ¿Cómo reaccionan? Bueno, las familias hay de todo, realmente hay un grupo de familias bastante amplio, muy implicado, ¿no? Porque además entiende que la asociación son las familias, o sea, y los profesionales que somos nosotros somos los que ejecutamos las directrices que las familias marcan, ¿no? Es verdad que debido al crecimiento de las asociaciones, ¿no? Y debido a que es verdad que asumimos funciones que tradicionalmente han estado asumidas por la administración pública, a veces se nos puede ver simplemente como prestadores de servicios, ¿no? Tú ten en cuenta que nosotros tenemos un servicio de logopedia, un servicio de psicología, ¿no? Y nos queremos alejar mucho de esta visión de que seamos unos prestadores de servicios, de que vengan, reciban el servicio y se vayan, ¿no? Entonces es verdad que una de las cosas que trabajamos mucho es que las familias sientan que pertenecen a la entidad, y para pertenecer tú tienes que decidir cosas. Pertenecer no es ir a una merienda y tomarte un cafelito con alguien. Participar es mucho más, es eso también, ¿no? Pero participar es mucho más. Participar es acompañar a otras familias en decisiones, participar es estar en reuniones de trabajo, participar es conformar el plan estratégico junto con los profesionales y las personas con autismo. Participar es decir, vamos a avanzar, vamos a cambiar esto. Desde la barrera,
pues no, hay poca apropiación, la verdad, hay que dar un paso. Entonces, el trabajo nuestro también como técnicos es ayudar a las familias a que se sientan que ellas son Autismo Cádiz y las personas con autismo son Autismo Cádiz. Nosotros somos los ejecutores, pero quienes son ellos, ¿no? Y María, ¿esos son los pilares principales o los dos principales programas que vais a desarrollar en este año 2021? Bueno, estos son dos de los programas que arrancan ahora en enero, pero realmente estamos trabajando en muchísimos más frentes, porque la Asociación Autismo Cádiz es una asociación provincial, tiene 4 sedes físicas, pero la realidad es que trabajamos en muchos más sitios, es decir, nuestra voluntad no es estar implantados, que lo estamos, ¿no?, en Algeciras, Cádiz, Puerto Real y Jerez, ¿no? Hay muchísimos profesionales que trabajan en San Fernando, en Sanlúcar, en Chipiona, y que se desplazan hasta los entornos comunitarios, porque te digo yo, ahora mismo es que no se puede, ¿no?, pero imagínate un cine, un bar, nuestro campo de trabajo, sí, es la calle, es la comunidad, ¿no? Entonces, perdóname, se me olvidó la pregunta que me has hecho. No, que si eran los principales programas y pilares de este año 2021. Sí, te decía que son los que han empezado en enero, pero que forman parte de todo un conjunto de actuaciones que realizáis. Por ejemplo, en el Puerto Real, hace unos días se ha abierto una nueva unidad de hogares, una unidad residencial. Nosotros nos gusta decirles hogares porque no es una residencia al uso, es una casa, es una vivienda donde ellos viven. Y tenemos una aquí en Jerez y la segunda este año la hemos abierto en Puerto Real. En Puerto Real, ahora comenzar el año, para empezar el año tranquilito, pues, sin agobio, ¿sabes? Y después, por ejemplo, en Algeciras, con el Ayuntamiento de Algeciras, el año pasado se firmó un acuerdo de cesión de terrenos para también trasladar nuestras instalaciones a un sitio más amplio y un sitio mejor. Y en Puerto Real, y aquí en Jerez también hemos terminado una obra que también ha financiado las ayudas del IRPF, que es otro financiador potente, sí, de las asociaciones, como sabéis. Y bueno, si pasáis por la asociación vais a ver que ha nacido un edificio y que es un nuevo centro de recursos para la asociación, ¿no? Con todo te quiero decir que aunque tengamos sitios físicos, lo que te decía, para nosotros es muy importante decir que estamos en la comunidad. Tenemos sedes físicas porque tenemos que tenerlas, pero estamos trabajando en la comunidad porque es donde tienen que estar las personas con autismo, en la comunidad. Y María, ya prácticamente casi para finalizar, ¿cómo adopta la ciudadanía en general? Bueno, pues está más normalizado, hay menos barreras a la hora de, bueno, pues hablar de o tener trato y de incluir a personas con TEA. Mira, una experiencia muy potente fue durante el confinamiento. No sé si recuerdas que hubo una campaña, que fue la campaña del lazo azul, que tenía que identificar. Bueno, pues fíjate que se decidió poner ese lazo para que las personas que estaban viendo desde las ventanas si había alguien caminando o no insultaran, tal, no sé cuánto, ¿no? Y sin embargo a las asociaciones a nosotros nos pareció súper estigmatizante, vamos, que lo Totalmente. es, ¿no? Entonces, campañas como esa del lazo y la respuesta, esa visibilización de la respuesta, ¿no?, hacen que la sociedad piense, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad sí está en ese proceso de reflexión, sí está cambiando su concepto. No es fácil, es que no hace tantos años que a las personas que tenían algún tipo, que no eran heteronormativas, por decirlo de alguna manera, se las ocultaban, ¿no? O sea, no hace tantísimos años de eso. No, para nada. Y estamos en la fase en la que ya no se las oculta, pero se les infantiliza, se tienen comportamientos muy paternales. Entonces, cambiar esta mentalidad, bueno, es cambiarlo todo, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Yo creo que sí, que hay unos pasos que se están dando. El hecho de que programas como este, ¿no?, o que en general en los medios de comunicación se nos quiere visibilizar tanto, para nosotros es súper positivo, porque es la oportunidad de decirlo, ¿no?, de decir, oye, sociedad, reflexione, sociedad cambie, ¿no? Y yo creo que estamos en el camino. No puedo decir otra cosa. Hay que desaprender todo lo aprendido para seguir avanzando. Totalmente. María, muchas gracias. Sí, es complicado desaprender, es súper difícil, pero bueno, todo es ponerse. El que quiere lo consigue. Sí. María, muchas gracias por habernos acompañado, por acercarnos también a la labor de la Asociación Autismo Cádiz y bueno, pues también para visibilizar una realidad que es la nuestra, o sea, que es que no hay otra cosa. Muchas gracias María, por habernos acompañado. Nosotros hacemos un alto en el camino. A la vuelta vamos a hablar con un miembro del comité de empresa de Holcim. Vamos a profundizar en este conflicto laboral, vamos a
a conocer cuál es la situación en la que están ahora mismo. Hay sobre la mesa alguna reunión con la empresa, movilizaciones que están llevando a cabo la plantilla, así que con ellos hablaremos en tan solo unos minutos.